El fenómeno de la simpatía. Continuación. El fenómeno de la simpatía como tal es una cuestión compleja e infinita que requiere de muchas perspectivas y enunciados a tener en cuenta e incluso por plantear como intento demostrar al finalizar cada capítulo de mi trabajo. Tanto en mi exposición de Husserl como de Schiller, procuro manifestar algunos problemas a que da lugar un fenómeno como la simpatía. De modo semejante, en el transcurso de mi investigación, Edith Stein, para nombrar un caso, sugirió posibilidades de desarrollo de mi problema. Este hecho me comprueba que la simpatía es una cuestión que no solo amerita una exposición fenomenológica como la que intento plantear, sino que amerita una investigación en otros campos de la filosofía que pueden resultar fructíferos. Capítulo primero. Planteamiento fenomenológico del otro. Mi investigación centra su interés en examinar el alcance y los límites del fenómeno de la simpatía en Max Schiller. Sin embargo, para llegar a dicho fenómeno encuentro en Edmund Husserl algunos planteamientos adecuados para iniciar el fundamento de mi problema, debido a que, siendo un exponente principal de la fenomenología, elaboró un análisis del otro en su quinta dimensión cartesiana de la obra titulada Meditaciones Cartesianas. Análisis que resulta fructífero para mi proyecto investigativo, puesto que antes de llegar al fenómeno de la simpatía encontramos una construcción fenomenológica del yo ajeno y del yo propio, primordial para plantear la cuestión de mi investigación. En efecto, en el primer numeral de este capítulo contextualizaré brevemente el surgimiento del método fenomenológico husserliano, con el fin de analizar en el segundo numeral si es posible que la epogé trascendental confine en solipsismo. En el examen de la epogé trascendental formulado por la quinta dimensión cartesiana, encontraremos algunas notas descriptivas de Husserl respecto a la simpatía, o como él la denomina, endopatía. Por ello, en el tercer numeral nos será legítimo usar los términos y las notas descriptivas de la exposición fenomenológica de Husserl llevada hasta ahora para exponer la comprensión endopsíquica del otro. En el cuarto numeral hallaremos las conclusiones de la exposición husserliana del otro, que conducen al idealismo fenomenológico trascendental. Finalmente, en el quinto y último numeral de este capítulo señalaré el punto de encuentro entre la exposición de Husserl y el segundo autor de mi interés en relación al fenómeno de la simpatía, Max Schiller. En el segundo capítulo desarrollaré la exposición que corresponde a este autor. El método fenomenológico husserliano. Contextualizaré brevemente en qué consiste el método fenomenológico husserliano, con el fin de incluir
en la exposición de mi investigación tanto los términos adecuados de una exposición fenomenológica y filosófica como los elementos esenciales del método. En primera instancia, es importante reconocer el hecho de que el método fenomenológico de Husserl surge como consecuencia de una crisis científico-filosófica causada por ciertos planteamientos positivistas que reducen la realidad al orden de los fenómenos físicos y psíquicos. Esto es, las ciencias positivistas conciben las leyes exactas, por ellas abstraídas, como cimientos suficientes del mundo intuitivo, como construcciones que suplantan completamente el mundo de la vida. Lo que Husserl sostiene como una deshumanización en las ciencias se refiere a la investigación científica como si se conocieran de suyo los fenómenos con los cuales se trabaja, se conceptualiza, se indaga, dejando de lado la perspectiva humana con todo su vuelo sobre las cosas mismas. Los que estén familiarizados con el espíritu de las ciencias modernas sabrán replicar la grandeza de las ciencias de la naturaleza. Consiste en que ellas no se conforman con una empire sensible, porque para ellas toda descripción de la naturaleza solo quiere ser tránsito metódico a la explicación exacta. Así, las ciencias de la naturaleza caricaturizan el empire sensible como método eficaz para lograr una descripción de la naturaleza, pues consideran sus métodos son superiores al fundarse en la propia razón. En la segunda instancia podemos situar respecto de la concepción husserliana de la crisis de la ciencia una manifestación más profunda de tal crisis, dado que la existencia humana, al hallarse enraizada en una modernidad que había engrandecido la razón, también había generado el letargo de la misma, letargo que abandonó a la propia razón, a la ingenuidad positivista y objetivista. Es bien sabido que en el Renacimiento la humanidad europea consumó en sí misma un viraje revolucionario, se resolvió contra su modo precedente de existencia, contra el modo medieval de existencia, lo desvalorizó y quiso dotarse libremente de uno nuevo. Encontró su modelo admirado en la humanidad antigua. Ese fue el modo de existencia en imitación del que quiso configurar el suyo. ¿Qué es lo que concibió como esencial del hombre antiguo? Tras algunas vacilaciones, no otra cosa fue la forma filosófica de existencia, el darse libremente a sí mismo, a la entera vida propia, reglas fundadas en la pura razón, tomadas de la filosofía. La filosofía teórica era lo primero. Tenía que ser puesta en obra una visión superior del mundo, una visión absolutamente libre de las ataduras del mito y de la tradición, un conocimiento universal del mundo y de los hombres intacto de cualquier tipo de prejuicio. Pero a la autonomía teórica sigue la autonomía práctica, y en eso consiste la crisis para la filosofía, ya que están enfrentados
la posibilidad y el escepticismo de una metafísica. Se desmorona, se cae por su propio peso. La creencia en una filosofía universal como conductora de la humanidad, pues se hunde la fe en la razón. Cae la fe en una razón absoluta en la que el mundo pueda encontrar su contenido. La fe en el sentido de la historia, en el sentido de la humanidad, en su libertad, a lo que es igual en la capacidad y posibilidad del hombre de conferir a su existencia humana, individual y general, un uso de sentido racional. La crisis de las ciencias connota que su cientificidad genuina, el modo como se propone fines, objetivos, tareas, las cuales derivan en una construcción de una metodología, se ha vuelto problemática. Las ciencias positivistas y el mundo racionalmente interpelado o interpretado por ellas se ve afectado de igual modo que la conciencia cotidiana del mundo. Ese mundo precientífico cuya realidad es aceptada como obvia. Dando por sentado que la ciencia plantea cuestiones con sus respectivas soluciones, entonces es viable que desde el comienzo la pregunta se proponga a partir del suelo y de la consistencia de este mundo previamente dado. Es decir, que sean preguntas que interfieren y refieren el mundo a su praxis vital. En esta praxis vital, el conocimiento, en tanto que conocimiento precientífico, ya juega un papel constante en sus metas, a las que alcanza suficientemente en el sentido que esta praxis vital menta y también suficientemente en el sentido que la praxis vital menta y también promediamente para la posibilitación de la vida práctica en su totalidad. Se esclarece de este modo la importancia que tiene la recuperación del mundo de la vida descrito por la fenomenología, haciendo uso de la epogé, con lo cual es posible dar cuenta del supuesto desvanecimiento de la entidad del mundo. Este desvanecimiento, según se aducía por parte de las ciencias positivistas, conducía a una incomprensión de la naturaleza por el desarrollo de su método. Sin embargo, Husserl recupera la imagen de un mundo objetivo generado por las ciencias y delinea la relación de dependencia que la fenomenología descubre en el mundo objetivo respecto al mundo de la vida con su respectiva actividad humana en él ejecutada. Teniendo en cuenta lo anterior, es perceptible, por un lado, la transformación de la filosofía en ciencia natural y por otro, los peligros que la reducción cientificista trae consigo. Con estos planteamientos husserlianos, el sentido de la racionalidad tiene como desafío la restauración del sujeto racional de la ciencia, al instaurar una racionalidad que permita organizar sociopolíticamente una humanidad de acuerdo a sus aspiraciones, porque rehabilitar la filosofía consiste en una reconceptualización del propio concepto de racionalidad, para lo cual considera el mundo de la vida ya no como algo extraño, sino como un suelo familiar a partir del cual se restituye
una racionalidad comunicativa, desafío que daría sentido a una intersubjetividad que parece estar fragmentada. Con base en la intención de partir de un suelo familiar, es entendible que Husserl buscara con su método hacer de la filosofía una ciencia estricta, envolviendo las cosas mismas. Su método es el método de análisis de la realidad sin ningún tipo de prejuicios, donde se elimina todo lo que sea sobreañadido por la cultura, lo tradicional, lo personal. ¿Cuáles son los elementos de este método? Me parece que el punto de partida puede situarse en la actitud natural o ingenua, pues es muy importante distinguir desde el comienzo que nuestro autor llama la atención sobre esa actitud en la que nos vemos envueltos en nuestro diario vivir, una actitud con la cual aprendemos el mundo sin más que por medio de la experiencia, concibiéndolo el mundo como el horizonte de nuestras investigaciones. Además, vale la pena decir que lo más importante de la actitud natural y peligroso por demás, si lo que se busca es la esencia de las cosas, es que nos llena de prejuicios, es decir, de presupuestos que son aceptados sin ningún sentido crítico. Por consiguiente, al abandonar esta actitud natural, se propone una actitud que refleja, una actitud de reflexión que se denomina epogé, actitud con la cual se suspende la afirmación de la existencia del mundo. Se pone fuera de juego todo saber constituido. Husserl insiste sobre la necesaria ausencia de presupuestos, vengan de la metafísica, de la psicología o de las ciencias de la naturaleza. A diferencia del método cartesiano, aquí no hay duda sobre la existencia del mundo, sino una suspensión del juicio sobre lo existente. Se pone entre paréntesis todo juicio. Por ende, se busca volver a las cosas mismas, suspender esa actitud ingenua con el fin de llegar a la esencia de las cosas. Esto es, llegar hasta el punto en que la esencia de las cosas comience a tener un sentido para quien las percibe. El método implica esto. Los lectores y especialmente los formados en las ciencias de la naturaleza habrán sido sensibles al hecho de que les habrá parecido indicio casi de diletantismo, de que no se haya recurrido aquí al lenguaje científico natural especializado. Ese lenguaje ha sido evitado conscientemente entre las grandes dificultades de un modo de pensar que por doquier busca hacer valer la intuición originaria, o sea, el mundo de viaje pre-extracientíficos, que recoge en sí toda vida actual y también la vida del pensamiento científico y la alimenta como fuentes de sus configuraciones técnicas de sentido. Entre todas estas dificultades figuran el tener que elegir el lenguaje ingenuo de la vida, pero también el tener que manejarlo adecuadamente, esto es, como se requiere para la evidencia de las demostraciones. Con base en lo anterior, puede verse con claridad cuál es el objeto del método.
fenómeno y finalidad del mismo, captar la esencia. Respecto al objeto del método, es importante recalcar que el fenómeno es todo lo que aparece, lo que se muestra, lo que aparece está referido a la propia conciencia. Eso que se manifiesta libre de presupuesto es la cosa misma que aparece a mi conciencia. Y respecto a la finalidad del método, captar la esencia, merece la pena esbozar las tres reducciones correspondientes, a saber, epogé o reducción externa o fenoménica. En ella nos vemos obligados a abstenernos completamente de juzgar con base en las doctrinas científico-filosóficas precedentes y de todo lo anterior al fenómeno, por ejemplo, sobre los sentimientos o posiciones personales. Gracias a esta abstención del juicio, el fenómeno se presenta como pura presencia en la conciencia, purificado de todo presupuesto teórico, quedando justamente eso, lo que está ahí para mí. Epogé o reducción eidética. En ella nos abstenemos de todo lo subjetivo, lo individual o contingente del fenómeno que aparece en la conciencia con el fin de quedarse con el eidos, la esencia del fenómeno. En otras palabras, por medio de lo que Husserl denominó intuición, se pretende llegar a una evidencia eidética del fenómeno opuesto, que la intuición me brinda todo lo que se manifiesta directa e inmediatamente a mi conciencia, omitiendo desde luego todo lo contingente al fenómeno. Gracias a ello, lo que se descubre en el eidos, lo apodíctico, lo universal y necesario del fenómeno, suspendiendo lo que éste tiene de individual y contingente. Epogé o reducción trascendental. En ella nos abstenemos de la existencia propia del sujeto empírico, del sujeto cognoscente, con el fin de llegar a una conciencia pura o conciencia trascendental, en donde esta conciencia pura es como el residuo fenomenológico en el cual intuimos que todas las esencias captadas hasta ahora, gracias a las otras reducciones, están referidas a un yo puro, a una conciencia trascendental, a un yo como sujeto que lleva a cabo la epogé. Gracias a esta reducción, en donde me pongo entre paréntesis, se nos revela una conciencia intencional. En ella prevalece un darse cuenta de, donde se capta la presencia de algo. Se experimenta una vivencia que pertenece a un sujeto en concreto o un yo que es trascendental. Trascendental en el sentido que intuye cosas, esencias, objetos que están ahí más allá de todo empirismo y de todo positivismo. Vistas las respectivas reducciones pertenecientes al método fenomenológico husserliano, me resulta inquietante tener en cuenta este método fenomenológico a la hora de abordar cualquier proyecto investigativo, y en este trabajo mi proyecto investigativo a abordar es el alcance y los límites de la simpatía en Max Scheler. Probablemente en esta investigación logre elaborar conclusiones importantes para la ética y la educación,
Por ello, tendrá lugar al final de toda la exposición mi investigación. Me parece que vale la pena hacer una investigación de la exposición fenomenológica husserliana del otro para poder fundamentar el problema de mi investigación, pues continuando con el orden de las ideas planteadas hasta ahora encontraremos términos y notas descriptivas adecuadas para llegar al fenómeno de la simpatía. Cuando sea lícito hablar de este fenómeno, podremos tratar con cuidado la aplicación del método fenomenológico en la teoría de los valores de Max Schiller, dado que la simpatía es el hilo conductor de la doctrina. Crítica del solipsismo y la epogé trascendental. Parece no haber un gran inconveniente en la realización tanto de la epogé fenoménica como de la epogé eidética, pero respecto a la epogé trascendental hay inconvenientes que necesitan trasladarse para lograr llegar al punto de mi interés. No solo tiene que quedar fuera de juego cualquier posición de la naturaleza con sus cosas en el espacio y en el tiempo, y con ella también la posición de cuerpo propio y de la relación psicofísica que mantienen en él las vivencias, sino también la posición del yo empírico que como persona es pensado vinculado con el cuerpo. Además, no solamente tiene que quedar fuera de juego la posición del yo empírico de todo otro, sino también la del propio yo. Al ponerme entre paréntesis yo, el yo que ha puesto en práctica la epogé externa y eidética, mediante la epogé trascendental, caigo en un solipsismo trascendental, es decir, me encadeno a mis vivencias de conciencia al radicalizar mi subjetividad y con ello me encadeno a mi mundo sin ninguna posibilidad de salida al exterior. Dicho cuestionamiento es el eje principal en torno al cual girará la problemática que aquí llevaré a cabo con base a los planteamientos sostenidos por Husserl en la quinta meditación de sus meditaciones cartesianas. Además de ello, intentaré ilustrar la problemática del solipsismo con una imagen creada por mí, ver en la siguiente hoja, gráfica número 1, solipsismo, pues me resulta muy conveniente exponer el modo de argumentación que el mismo Husserl llevó a cabo en dicha meditación, ilustrando cómo el desatando las cadenas de la radicalización subjetiva para una apertura hacia un mundo intersubjetivo. La imagen que presento es una expresión en la cual puede notarse que ambos seres, que grosso modo simbolizan al hombre y a la mujer, se están encadenando a sus propios mundos, a sus propias esferas primordiales. Esta acción encadenar representa el retenimiento extremo de la subjetividad de cada uno. Como cuadro de fondo encontramos la imagen generalizada del planeta, mejor aún de la naturaleza sobre la cual cualquiera puede tener experiencia. No es que ellos estén en modo mundo por su solipsismo, sino que se han encerrado completamente en su esfera primordial. Por consiguiente, lo que se objeta contra la epogé trascendental de Husserl consiste en que
Al ponerme yo entre paréntesis, caigo en el solipsismo trascendental que me encierra en mi esfera primordial, porque estaré tomando por existente únicamente lo que se me manifieste de mi propio ego. A continuación, intentaré dar cuenta de lo que Husserl argumenta en la quinta meditación de sus meditaciones cartesianas, con el fin de ir desencadenando del solipsismo trascendental a las autoconciencias de nuestra imagen y con ello también a la epogé trascendental. Tal desencadenamiento lo llevaré a cabo en 2 pasos. En el primer paso delimitaré lo que le es propio al ego, es decir, cada autoconciencia se amarrará firmemente al ego de su esfera propia. En el segundo delimitaré el modo que se tiene experiencia de lo ajeno, del no yo, en la experiencia del mundo objetivo. Una vez demos estos 2 pasos, podremos encontrarnos frente a frente a la tradición filosófica, hecho importante para las conclusiones sostenidas por Husserl en la quinta meditación cartesiana, que conducirá a su propuesta de un idealismo fenomenológico trascendental, conclusiones que abordaremos en el 4º numeral. En principio, cabe resaltar el hecho de que estamos entrando en un terreno en el cual las autoconciencias de nuestra imagen están siendo designadas con el término ego trascendental, es decir, soy yo quien va constituyendo tanto lo que me es propio como todo lo ajeno de mi esfera primordial. Se podrá comparar esa conjunción de la esencia que emerge en la conciencia con la iluminación del sentido uncido indisolublemente a la misma esencia, a la luz que se proyecta instantáneamente sobre un objeto en la oscuridad, pues la aparición del mismo es una realidad abultada para el hombre hasta el preciso instante en que él da la luz para hacerlo visible a sus ojos. De manera semejante, las cosas se hacen patentes para la conciencia cuando ésta alumbra su esencia desnuda con la luz de su entendimiento. El primer paso para desencadenar el solipsismo trascendental al yo que está puesto entre paréntesis exige poner en práctica las epogés respectivas en su virtud, de las cuales podemos describir la esfera de lo propio del ego. Ello da lugar a un ego trascendental que va constituyendo lo que le es propio. En primera instancia se va delimitando lo propio del ego como lo no ajeno. Luego de esto, en segunda instancia, sobresale un extracto del mundo que consiste en la unidad concreta psicofísica, cuerpo vivo, alma, yo personal, que es concreta porque ese ego concibe como un miembro del mundo. En tercera instancia, se adhieren a lo propio del ego las formas estructurales universales, es decir, que gracias a una corriente de vivencias del ego accede al conocimiento de lo que puede hacer, de lo que podría hacer y los datos ecológicos singulares que le son propios. Por ejemplo, sus recuerdos. En cuarta instancia, Husserl encuentra que también le pertenecen al ego las unidades constituidas, esto es, la percepción constituidora, el ente percibido y las habitualidades,
todo aquello que por una paulatina repetición va forjando acciones que a través del tiempo serán hábitos. En quinta y última instancia encontramos que hay un universo de lo propio, del ego, mundo trascendente, apariencias trascendentales, fantasías trascendentales y posibilidades puras trascendentales. Dicho esto, podemos proseguir con el segundo paso. Esto es el modo como se da la experiencia de lo no yo en el mundo objetivo. Aquí no se trata de cómo debiera ser dicha experiencia, sino de cómo es, del cómo se da. Hasta aquí haremos una pausa y continuaremos en la próxima parte.